Buenas tardes, lobos rebeldes, amigos de la cultura, mentes libres e inquietas. Bienvenidos una vez más, una tarde más, a este nuestro programa, El Lobo Estepario, en su número 26. En una tarde que se nos ha nublado un poco aquí en Zaragoza, que ha sido una mañana espléndida, pero bueno, también el campo necesita agua y eso nunca está de más. Hoy tenemos con nosotros a un invitado del que destacaría tres virtudes, vamos a llamarlas así. Una primera virtud sería la valentía. Yo creo que nuestro invitado de hoy goza de esa virtud de la valentía, entre otras cosas porque en un momento dado de su vida imprimió un rumbo nuevo a su timón, dio un golpe de timón, y imprimió un rumbo nuevo a su barco y olvidándose de todas esas rutas que tenía anotadas en su cuaderno de bitácora, decidió seguir unos nuevos caminos que le indicaban un libro antiguo, un libro que era de su infancia. Luego ya sabremos de qué estamos hablando. Una segunda virtud que tiene nuestro invitado, y que nadie tampoco me la podrá negar, es la profesionalidad. Destacaría de nuestro invitado esa profesionalidad porque, al contrario que muchos militares de entreguerras, aquellos que en la cartilla se les ponía el valor se les supone, ¿no? Pues desde luego la profesionalidad a nuestro invitado no se le supone, la tiene más que acreditada, se lo puedo asegurar yo. Y la tercera virtud que destacaría de nuestro invitado sería la alegría. La alegría porque es una persona que siempre viaja con su sonrisa en el rostro, regalándola, es generoso con ella y te inunda y la verdad es que se nota que es una sonrisa que no es fingida, que es auténtica, que viene del corazón. Buenas tardes, amigo Arturo Castán, bienvenido a tu programa. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación de traerme aquí a tu programa y por la estupenda presentación. Lo de alegre... Eso yo creo que ya ves, ya lo sí, estás demostrando. Sí, la verdad es que la sonrisa sale fácil, ¿no? Y cuando estás así, pues en buena sintonía, pues también, ¿no? Tanta agradecería lo que me ha hecho de la valentía, ¿no? La valentía, pues bueno, al principio yo creo que también, como decías, tenemos un libro. Yo siempre he dicho que tenemos como un libro por ahí, y de hecho me parece que lo pongo por ahí en la web y tal. Era como si de pequeño tuvieras como un sueño, y en ese sueño, esto es cierto, yo veía un libro, como si fuera un libro antiguo, como estos que tienes aquí puestos, ¿no? Entonces, cuando te querías centrar en ese libro, ¡pum!, parece que desaparecía, ¿no? Pero siempre te rondaba por la cabeza. Y yo siempre digo que, bueno, ese libro, dijéramos, es como si tuviera unas pistas que había que desvelar con el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí poco a poco vas, con el tiempo desvelando, luego iremos entrando en materia y tal, ¿no? Pero luego también hay un tiempo que esos libros, si no se presta atención, es como si desaparecieran. Y entonces la vida te va dando vueltas y, como tú decías, la valentía supera en un momento determinado. Bueno, yo lo asocio valentía y coraje. Coraje siempre digo que es atreverse a ser lo que tú quieres ser. Ostras, y muchas veces de la vida nos hemos pegado haciendo lo que otros quieren que seamos, sí. O el plan de otros, ¿no? Entonces, la valentía, creo, para todo el mundo que quiere dar un poco la vuelta a la tortilla, sería de dejar esa parte que en principio pues también nos ha dado experiencias y muchas también alegrías y también sinsabores, y luego al final recuperar ese libro y al final escribir unas notas que digo yo en rojo y en negro, que es lo que decían los mayas. Entonces había dos tipos de escritura, una escritura, dijéramos, podría ser, vamos a llamarla mundana, profana, y otra que sería pues más espiritual, más del espíritu, ¿no? Entonces hay que leer entre esas líneas y al fin y al cabo lo que pasa es que escribes el libro de la vida. Eso es la historia. Bueno, nuestro invitado Arturo Castán, tenemos que decir que nació el 8 de mayo de 1960 en Zaragoza. Es ingeniero eléctrico, máster en dirección comercial por la Universidad de Zaragoza y ha acumulado su experiencia vital a lo largo de más de 20 años de estar en empresas multinacionales. 12 años de esos 20 años, más de 12 años como director comercial, recorriéndose en más de 50 países, viajero, que decías tú también, de viajero pasaste a peregrino, ¿no? Sí. En 2007 pues ya hace un pequeño vuelco en su vida, en su existencia, y no vamos a decir monta, sino que organiza Dosmos Coaching, una empresa, para dedicarse realmente a lo que quiere. Fomenta el liderazgo, el desarrollo del talento, como él dice, de las personas, trabajando tanto para empresas que así se lo solicitan, como para particulares, llevándolo a cabo a través de seminarios, consultas, servicios de mentoring, coaching y formación. La finalidad, facilitar modelos para conocerse mejor y descubrir nuestro propósito de vida, vocación y talentos. Arturo, compartimos los lobos en algo, ¿no? También. Lobos, exacto. Me he dado cuenta además que el talento
dijéramos que también viene expresado en el nombre, y los nombres tienen un significado, y Raúl significa lobo. Sí, el consejo del lobo, consejero lobo. Entonces, y luego, bueno, pues todo, también los lobos, dijéramos como animal totémico, pues también tienen un significado, ¿no? Más curiosamente, los lobos, pues a mí siempre me ha gustado, yo digo que siempre tengo como dos animales, vamos a llamarlos totémicos, o que tienen un especial significado para mí. Uno es el lobo, y el lobo siempre lo asocio como, el lobo lo asocio a una manada, grupal, algo a la familia, pero luego también el lobo tiene, y como yo, necesitas una parte que te tienes que ir. Tienes que ir lejos, te adentras en... Yo me imagino un lobo tipo ártico, me gusta el frío, te vas hacia allí, entonces esa parte de soledad es la que yo llamo soledad creativa. La familia, el grupo, lo tienes ahí, estás pendiente de ellos. Y luego cuando te has alimentado de eso, de ese frío, de esa soledad, vuelves y compartes. Y el otro animal que también es para mí importante, bueno, pues también viene del nombre, ¿no? Arturo. Arturo significa oso noble. Bueno, tiene un significado, pero en fin, el oso también está. Y el oso polar, pues tiene también ciertas connotaciones parecidas al lobo. O sea que ahí estamos. Mentor, coach, explícanos un poquito por dónde van los tiros. ¿Qué es eso de mentor? ¿Qué es eso de coach? Yo digo que ahora hay etiquetas, ¿no? Dijéramos, pero que a lo largo de siempre, de toda la historia, en fin, pues hay gente que bueno, pues que dijéramos que compartía aquellas cosas que merecía la pena contar, ¿no? Yo creo que eso es parte del talento. Talento, si tuviéramos que hacer una especie de triángulo en el que explicar, habría tres cosas que yo siempre comento. Una que sería lo que sería el liderazgo, el talento y servir. Creo que van unidas las tres partes, ¿no? Entonces, la parte de, a mí me gustaría yo, como ese tipo de visión, me gustaría, ¿qué es lo que te gustaría como el mundo? ¿Cómo te gustaría ver a las personas? Bueno, pues liderando sus vidas, ¿no? Aplicando el talento. Y aplicar el talento es servir con el talento. Entonces, hago como tres matizaciones que hay. Dentro de la parte de mentor, o mentoring que llaman ahora en las empresas y tal, yo lo asocio más a lo que yo llamo también a despertar el genio. El genio, ese genio interior. Ahora explicaré qué es eso del genio porque yo también un matiz un poco ahí extraño, ¿no? El mentor, dijéramos que tiene que haber pasado por un camino. Tiene que haber hecho ese camino y en ese camino, pues una vez que lo ha reconocido, lo ha asimilado, lo ha integrado dentro de sí, entonces creo que es capaz de, cuando encuentra esas lecciones, pues yo creo que es justo el comentarlas, el explicarlas y, bueno, eso está la parte de servir que le puede ayudar a otras personas a saber en dónde están y cuáles son los desafíos y oportunidades que tiene pues, en las etapas, porque las etapas son arquetípicas. Por eso llamo el mentor, pues dijéramos el que despierta ese genio interior. El Merlín del rey Arturo. El Merlín del rey Arturo, exacto. Ahí estarían igualmente los tres, ¿no? Luego el coach es, dijéramos, como la activación. Es dijéramos, el descubrir lo que todos tenemos dentro, ¿no? Tenemos ahí una batería de recursos internos y es conectar con ese maestro interior que tenemos. Y ese maestro interior también lo llamo conectar con tu GPS. Y ese GPS lo llamo el gurú particular silencioso, o sea que todo tiene, hay un nombre, ¿no? Y luego la otra parte que digo que es la parte de formador. Entonces la parte de formador ya le vas dando forma, pero eso lo llamo ingeniería del talento. Y la ingeniería, pues de alguna manera es ponerlo en práctica. Dar modelos, dar referencias, dar dinámicas, hacer que la gente, una vez que tenga o que haya conectado con ese GPS, entonces tenga alguna forma de poder llegar a los demás, dar herramientas o modelos significativos, bueno, pues para propiciar ese liderazgo que todos tenemos dentro. Así es el asunto. Yo estuve en un taller hace unos años con Arturo y yo todavía conservo, él se ha sorprendido también, conservo el pequeño cristal con forma de corazón que nos entregó, fue algo sorprendente porque realmente cuando haces cursos o talleres nadie te regala nada más que papeles o bolígrafos o carpetas, ¿no? Y fue un detalle pues de corazón que ahí se conserva y está en la estantería, en un lugar, en nuestro pequeño altar que tenemos siempre en casa, ¿no? Siempre tenemos un lugar de honor para determinadas cosas. Oye, pues gracias por mantenerlo. Recuerdo, y bueno, en algunos seminarios sí que suelo dar como una especie de símbolo de lo que hacemos, ¿no? Si recuerdo, parte del seminario podría ser en base al eneagrama. El eneagrama, bueno, si sale luego a colación, lo explicamos, pero lo que quiero decir que es los sufíes lo llaman el camino del corazón. Esa es la
el significado de que haya un corazón. Esto de aquí no es el físico, sino que dijéramos que sería aquello que más adentro tenemos, ¿no? Por donde se expresa ese GPS. Y volviendo a lo que decía al principio, con esa presentación que decías de lo del ingeniero, digo, afinador de talentos e ingeniero. Entonces la gente dice, bueno, explícanos un poco qué es eso, ¿no? Porque el ingeniero lo pongo ahí con la I minúscula y luego la G grande. Pues lo que quiero decir es que el ingeniero es el que ingenia, vale, está claro, y también soy ingeniero de información, pero me gusta más en el entorno en que me muevo ahora es ingenio, es el genio interior, o sea, despertar todo ese genio interior que tenemos y ponerlo, como digo, a disposición. ¿A disposición de quién? A disposición de los demás. Tu cambio brusco así en la vida se dio a raíz de una enfermedad, ¿no? Estuviste en el hospital y fue una enfermedad a lo mejor grave, etcétera, en eso ya no entramos en materia. Y fue la que te hizo volver a recuperar aquel libro que comentábamos antes de la infancia, que se te aparecía y que luego aparecía pues, con un color esmeralda. Exacto. Dijéramos que hay gente más espabilada, menos espabilada. Casi todos tenemos que aprender con la enfermedad, que yo debía ser como hablo de la muerte, ¿no? De los pocos espabilados, porque con el tiempo te das cuenta de que la vida te va dando señales. Entonces, claro, cuando estás atendiendo las señales y eres consciente de ellas, pues bueno, pues eres capaz de estar, como digo, enfocado, o con ese GPS marcando el rumbo que te dicta el corazón. Pero cuando estás anteponiendo al corazón, poniendo la cabeza, entonces dijéramos que la cosa no funciona así. Y entonces yo recuerdo que, bueno, yo he tenido la fortuna de trabajar en sitios sitios buenos, en sitios que me han permitido pues desarrollar, bueno, pues muchos trabajos, he conocido mucha gente, he viajado a un montón de países, pero te voy a decir una cosa, cada vez que pasaban un determinado tiempo de años, cada 3, 4 años, decías, ostras, algo, no sé, tienes como el espíritu que quieres moverte algo. Siempre andaba pensando en una cosa, es decir, ¿dónde está? ¿Esto qué significado tiene? Entonces, en un momento determinado yo pensaba que había profesiones que tenían como más vocación, eran más vocacionales. Con el tiempo me he dado cuenta de que no es así, que es la cantidad de, o sea, la profundidad que le das y el sentido que le das a las cosas que haces, lo que le da que sea vocacional o no. Entonces, en ese tipo de cosas, pues siempre iba diciendo yo en los últimos años del trabajar en las empresas, pues como tú bien decías, pues bueno, tienes unos cargos de responsabilidad, tienen unas gratificaciones, pero por otro lado hay una cosa que a mí me hubiera gustado tener, incluso tener, no, comprar, era tiempo. Oye, que a mí me gustaba mucho lo de la física, yo quería meterme también a hacer unas asignaturas y tal que me gustaban, pero claro, estabas de viaje, cuando no estabas de viaje pues estabas liado, por lo cual hubiera comprado tiempo para decir, bueno, pues ahora quiero yo tener un tiempo para mí. Todo eso se va acumulando. Cuando también estás mucho tiempo fuera, pues bueno, también la familia y todo eso se resiente. Entonces, en un momento determinado, pues que en un periodo de 2 años, pues bueno, suceden una serie de acontecimientos, bueno, al final, pues bueno, tienes con la familia, pues un divorcio, lo pasas mal, lo pasé mal, no es una cosa que no te esperas o que no me esperaba. También finalicé con un trabajo y luego todo eso desembocó pues en otra crisis que era también de salud, o sea que al final dices, como la primera no la entiendes, a ver si la segunda y la tercera va la vencida, ¿no? Y entonces sí, me acuerdo que estuve un mes ahí en el Miguel Servet, mal, que no se sabía bien si salía o no salía, y luego estuve 9 meses de baja, y entonces ahí sí que me dio tiempo para decir, bueno, vamos a ver ahora, a centrarnos, a ver qué es lo que... Pues claro, llevamos una vida como, vamos a decir, ocupada. A veces hay cosas de estrés, otras veces, bueno, pues... Pero en fin, al fin y al cabo, que te está dando la vida una señal para dar la vuelta, ¿no? Y ahí te das cuenta de que ese libro llevaba unos cuantos años sin tomar apuntes, sin leerlo, etc. Entonces vas dando la vuelta hacia una introspección. Y entonces te das cuenta de que algo hay que cambiar. Primero porque te lo dicen, en principio los primeros meses te lo decían pues los médicos, oye, ahora hay que tener unos hábitos más saludables porque si no te juegas algo más. Con lo cual, sí, hay que... Y entonces ahí das un cambio y ese cambio luego pues poco a poco seguís trabajando, pero ya con otra orientación. Dice, bueno, pues ahora yo quiero orientarlo hacia algo más en el que pueda integrar
todo lo que sería de la experiencia acumulada durante tantos años también, pues como directivo y viajando, etcétera. Y otra parte importante que para mí es que esa es la que te estaba llamando. A mí desde los 19 años o por ahí, o anteriormente con otras historias, pero me ha gustado pues el tema de practicar la meditación, el leer ciertos libros de... empiezas con la filosofía, con la historia y tal, pero al final y al cabo era de desarrollo personal. Yo lo quería encontrar algo en lo que integrar lo personal y lo profesional. Y aquí estamos, ha costado todavía, luego podemos entrar en detalles, pero... A mí me ha gustado la evolución que he visto también de eso, de cuando anunciabas tu web que era Dosmos Coaching, a ese salto a lo que es Arturo Castán, arturocastan.com, que es ya centrarte en ti, en la persona y olvidarte pues de otras etiquetas. Y eres tú lo importante porque tú eres el que tienes la experiencia y transmites esa experiencia, ¿no? Al final una cosa te va llevando a otra. Primero tienes que decir, bueno, pues vienes con mentalidad de empresa. Claro. Vienes con mentalidad de empresa y como vienes de empresa grande, vienes un poco a veces crecido, ¿no? Pero bueno, vas a montar, aunque bueno, pues te trabajas el nombre, te trabajas todo, la imagen corporativa y tal. Y claro, te das cuenta de que a lo mejor, haces una inversión que luego no era tan necesaria, ¿no? Quieres hacer, pues bueno, unos folletos, en fin, todo lo que sería un material, ¿no? Te das cuenta que el material principal con el que tienes que tratar es uno mismo. Y ese material, bueno, pues a mí me costó pues trabajarlo pues un par de años. Claro, al final, como digo yo, gente dice, oye, pero es que no, hay que hacer caja, hay que tener cierta previsión y bueno, pues hay que tener en el bolsillo algo que te permita, pues si dijéramos emprender un proyecto y emprender cualquier proyecto, pues era decir, bueno, pues estos 2 años hay que pasar una travesía seca, sí, ¿no? Seca, bastante seca, ¿no? Entonces te das cuenta de que tienes que preparar material. Claro, también yo venía también del mundo de empresa, que había recibido bastantes cursos de formación y tal, y ahí me di cuenta de lo que sería. Nosotros últimamente en la empresa en las que estuve, pues había un tipo de formación que estaba orientado también hacia la persona, ¿no? Y decía, ostras, esto es lo que yo decía, esto es lo que me gusta a mí, ¿no? Y te enteras que, bueno, lo llaman coaching. Bueno, pues muy bien, vale. Pero yo decía, pues a mí esto me suena, pero me suena no solamente de lo que me están contando, sino me suena que estos son de tradiciones antiguas. Porque digamos que la fuente, o yo busco la fuente de las cosas que, en fin, que vas explicando por ahí, en la sabiduría tradicional, en las tradiciones antiguas. Porque he visto la diferenciación que hay entre los modelos de marketing. Si yo he estado en marketing y en ventas casi todo, pues estos 20 años, pues te das cuenta de los modelos que hay. Y te das cuenta que hay modelos que duran 4, 7, 20, como mucho, años. Pero esos no me interesan tanto, los he visto ahí. Entonces yo creo que la empresa pues tiene unos y luego en lo personal hay otros como mucho más antiguos, tradicionales. Y parte del desafío que yo quiero, o que realizo al día a día, pues es cambiar el lenguaje o, dijéramos, actualizarlo a lo que sería el mundo de la empresa, pero desde lo original, desde la fuente. Hablas mucho de la misión del alma, del propósito en la vida. ¿Cómo podemos trabajar ese tema? ¿Cómo podemos encontrarlo? Pues eso es una cosa. Todos tenemos un propósito, pero a mí me ha costado 40 años, o sea, es decir, y los últimos años, los que te decía, esto de la enfermedad y tal, y los divorcios y todo aquello, pues esto es del año 99-2000, o sea, pero ya desde antes se me preguntaba, oye, pero ¿yo para qué sirvo? Entonces, ¿crees que el universo nos tiene como predestinado una misión en la vida? Yo creo que todos tenemos, cuando venimos aquí, venimos con una misión determinada. Lo que pasa es que esa misión cae en el olvido, ¿no? Dijéramos, hay una caída, y esa caída también es de conciencia. Y entonces eso es como si nos olvida. Entonces, parte de la vida, si no es, como poco, la mitad de la vida, se trata de recordarla. Fíjate que a mí la palabra esta de recordar me gusta mucho, porque recordar viene, recordar, pues volver, y cordar es de cordia, de corazón. Entonces el corazón, dijéramos, no es la parte, como decía antes, física, sino esa parte más esencial, podríamos llamarla así. Entonces, hasta que no conectamos con esa parte esencial, no empezamos a recordar cuál es nuestra misión. Entonces, va asociada también hacia el reconocimiento del talento. Cuando se habla en las empresas o cuando hablamos en los seminarios y tal, pues hacemos la diferenciación entre lo que son los matices que hay entre capacidades, habilidades, talentos y tal, ¿no? Bueno, el talento, dijéramos que en principio es lo natural tuyo, que él puede tener muchas competencias, o más hacia abajo, ¿no? Fragmentando hacia abajo.
y es lo que te da también tu razón de ser y con lo que sirves a los otros. Pero claro, en esa primera parte que te digo, para empezar a reencontrar todo eso, es una parte que miramos siempre hacia afuera. Bueno, como te decía antes, reencuadrándola adecuadamente, pues decimos, bueno, pues he cogido ex de fuera, experiencia. Pero claro, luego hay que darle, en la experiencia también está el conocimiento. Y el reconocimiento y todas esas cosas que dijéramos que andamos buscando. Pero claro, yo digo que en una primera parte, si me estoy no me cortas porque yo a veces me enrollo mucho. Tranquilo, estamos aquí escuchándote y aprendiendo. Yo creo que hay una primera parte de la vida en la que estamos simplemente recibiendo y recibiendo, ¿no? ¿Qué queremos recibir? Bueno, pues recibimos, no sé, desde el tener una propia identidad, decir, oye, yo quiero un carnet de identidad, quiero que se me reconozcan mis derechos, quiero que se me reconozcan pues mi propia identidad, que tenga yo un carnet, que tenga un pasaporte, que tenga algo para ser reconocido y dijéramos un nombre. Una vez que tenemos eso, pues queremos ya que nos quieran, que nos valoren después, o sea, va como un orden de esos, ¿no? Y a veces cuando lo cuentas en seminarios y tal, dice, oye, les haces una pregunta que a veces incomoda, ¿no? Dice la gente, tú tienes la certeza, no la tuya, que también, sino la evidencia y la autoevidencia, de fuera y de dentro, de que en lo que haces o en lo que eres, en fin, todas esas diferenciaciones, te sientes querido, te sientes valorado, te sientes reconocido y tal. Y entonces ahí la gente ya se empieza a incomodar, se empieza a revolver en la asiento y dice, hostia, pues igual no. Bueno, pues por eso toda esa parte lleva años. Si luego viene más adelante, que da significado a todo aquello que has hecho, es cuando empieza el verdadero... Entonces yo creo que ahí, incluso arquetípicamente, es como si te dieran un cañazo. Ese cañazo viene de fuera, y eso es el que te contaba antes, que puede ser pues, una enfermedad, que es un divorcio, la muerte de alguien cercano, en fin, alguien o algo que te sacuda un poco, como lo del 007, agitado o batido, no sé cómo es, pero... Agitado no revuelto. Pues para empezar a dar la vuelta hacia adentro, ¿no? A interiorizar todas esas experiencias, y entonces al interiorizar comenzaremos a vislumbrar esas pequeñas luces que nos van diciendo dónde está el talento y orientado a esa misión. Fíjate que los antiguos, en la Cábala y otras tradiciones, pues decían que eso no sucedía hasta, bueno, los 40 años o por ahí. De entonces, que ya casi les quedaba un pie... Que les quedaba poco, ¿no? Que les quedaba poco. Hablan aquí en Zaragoza que había grandes maestros en el siglo XI por ahí, hablaban de 40 años, en el siglo XI, 40 años, pues eran muchos años. Hay un detalle que me gusta mucho de ti también, y es que abiertamente en Facebook, etcétera, en las redes sociales, tú te muestras con fotografías que a otras personas a lo mejor les harían pensar en el ridículo, yo soy serio, yo soy un profesional, yo soy... Y en cambio tú, pues eso, demuestras con ello que sabes reírte de ti mismo, que yo creo que es una cualidad fundamental, ¿no? Sobre todo en alguien que pretende ser mentor, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Antes decías la alegría y tal, pero el reírse de uno mismo también, porque si te tomas la vida demasiado... Hay que tomársela en serio, en cierto sentido, ¿no? Pero si te la tomas demasiado en serio, dijéramos que pierdes la... Yo creo que la palabra adecuada es espontaneidad. Espontaneidad, dijimos, algo que surge de dentro, ¿no? El entusiasmo, todas esas cosas surgen de dentro. Como decimos del corazón, hacer más caso al corazón que a la cabeza. Tú fíjate que, ahora que lo dices, me gusta la cosa también. Doy unos cuantos seminarios y tal a gente joven, ¿no? Y una de las presentaciones, aparte de lo del afinador de talentos e ingeniero, que la gente dice, bueno, a ver por dónde nos va a entrar. Pero si ya eso llama un poco la atención, cuando les digo a los jóvenes que yo soy un caballero Jedi, ya flipan un poco, ¿no? Eso lo tenía ahí ya, porque te he visto las fotos también, con las espadas además y todo, la guerra de las galaxias. Y entonces digo, bueno, pues que de alguna manera un caballero Jedi pues no deja de ser, como hemos visto las películas y tal, pues también un camino arquetípico, ¿no? De conocimiento de uno mismo, y como dicen, son servidores de la fuerza. Bueno, pues igual nosotros tenemos que, esa fuerza, llamarlo, tiene muchos nombres, pero también es poner a disposición de otros ese talento, eso que tenemos dentro. Y que se trata de que las personas hoy en día saquen aquello que tienen dentro. Pero veo que hay, no es que lo vea yo, lo veo, todo el mundo lo vemos, ¿no? Yo creo que el principal velo, el principal filtro, la principal muralla, aquello que nos impide, pues impide ver quiénes somos, impide
sería las ilusiones. Yo creo que muchas veces lo que se dice es que me han quitado las ilusiones. Cuando se avanza un poco más te das cuenta que no te las ha quitado nadie. Si acaso te las has quitado tú o, lo que es peor, no te has dado el permiso pues para reconocerlas. Y ahí, pues enlazando como lo que dices, yo creo que hay que reírte también un poco de uno mismo y decir, bueno, pues es que estos trabajos, hay gente que dice, bueno, pues ya cuando seas mayor ya te dedicarás, no sé, a pintar, o te dedicarás a hacer fotografía, o te dedicarás al coaching, o en casa cuando te dije el coaching en casa no sabía ni lo que era. ¿Y eso qué es? Pero ¿cómo te vas a dedicar a esto si te has dedicado toda la vida a esto y te has ganado la vida también? ¿Y ahora de qué? Bueno, pues eso es que no tomárselo tan en serio y saltar a la piscina. Y entonces es otra cosa. Yo siempre digo, fíjate, insisto, que he tenido buenos trabajos y lo he pasado bien y tal, ¿no? Pero yo ahora digo que no trabajo. ¿Cómo no trabajas? Digo, sí, es verdad, porque cuando haces lo que te gusta, eso no es trabajar. Entonces, cuando vas a los chavales y les dices, yo vengo aquí para que no trabajéis. Igual si hay algún tutorial te miran diciendo, a ver este que está diciendo, Hombre, con esa matización, ¿no? ¿Fuiste también voluntario con las misioneras que fuiste en la India? ¿Fuiste? Con las madres, la India y unos cuantos países más. Países más. Sí, o sea, esos que aparecen ahí son todos los que estuviste tú, ¿no? Con tema de misiones y demás, ayudando, pues eso, a las misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta. Sí. ¿Eso te ha influido de alguna manera para que veas a Jesús como un maestro? Sí, ¿O realmente la realidad es que Jesús, el verdadero Jesús, no el que nos han enseñado, ¿no? A través de lecturas, de otras lecturas de la Biblia, ¿no? El verdadero Jesús era un maestro, un iniciado, ¿no? Sí, yo creo, vamos, esto sin duda, ¿no? Que era un iniciado de los grandes conocidos y como otros, ¿no? También ha habido, pues como Buda o muchos otros, ¿no? Pero fíjate que lo que dices ahí sí que me sirvió mucho. Te voy a decir, estamos en confianza aquí, ¿no? No soy nadie. No soy nadie. Yo después de la enfermedad y todo aquello, pues te quedas ahí tocado, ¿no? Y entonces la pregunta que me hice, y esto a veces lo cuentas, ¿no? Porque a la gente yo me he dado cuenta de que para entrar a la gente hay que entrarle otra de la vía esa del corazón. Yo soy ingeniero, o soy. Entonces el ingeniero tiene mucha cabeza. Está bien, la cabeza hay que tenerla también, pero hay un orden. Ya te he dicho antes el orden, que primero el corazón y luego la cabeza. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver, si yo me he divorciado, y no era la primera, que era la segunda vez, esto lo sabe menos gente, y yo decía, oye, yo también lo pongo en la web, yo de pequeño pues me consideraba bueno. Bueno, tenía abuela también, pero me consideraba bueno. Pero llega un momento que dice, bueno, vamos a ver, alguna responsabilidad tengo que tener yo en este fregado, porque si esto es vamos a llamarlo un problema, un fracaso, como lo quieras llamar, pues algo, aunque tú creas que, bueno, pues igual tienes menos culpa, esas cosas, ¿no? Que te vas rondando por la cabeza, luego cambias de lenguaje. Pero bueno, sin duda tiene que haber alguna cosa de responsabilidad y algo no funciona, por muy bueno que te creas tú. Y entonces dije, bueno, con esa mentalidad más mental, ¿no? Oye, pues donde hay una buena universidad de estas cosas que enseñen a querer, que enseñen a amar, que enseñen esas diferenciaciones, esas sutilezas, ¿no? Bueno, pues esa pregunta que te está rondando por la cabeza, ¿no? Y curiosamente, bueno, pues te van viniendo, además ahora sincronicidades, ¿no? Te dan encuentros casuales y tal, y te viene ahí, oye, pues ¿por qué no te vas de voluntario a Calcuta con la Madre Teresa? Y yo, hombre, ostras, pues bueno, eso te resuena. India siempre me resonaba, digo, pues sería una cosa de aprovechar. Me gusta también la fotografía, hacer fotos, y bueno, total que, bueno, voy a mirarlo. Pues sí. Y entonces aproveché, tenía 2 meses de verano, era también, pues esa época también, que ese trabajo ya había acabado el trabajo, habíamos llegado a un acuerdo, bueno, dejé el trabajo pero ¿cómo voy a ir a Calcuta? Y me decían, no, tú no te preocupes, tú vas allí, vas se llama la Casa Madre, que está ahí en Calcuta,
y ya te dirán lo que tienes que hacer. Pero vamos a ver, oye, que estoy aquí a 8.000 kilómetros, o sea, y no me voy a ir hasta allí, a ver qué voy a hacer. Entonces yo tendré que saber primero qué tengo que hacer, cómo, tal, con la cabeza. Mira la cabeza, la mente ya preparando. Que no. Tú vas allí y ya está. Bueno, pues lo dice así, ¿no? Entonces al final lo que te das cuenta es de que el camino empieza así. O sea, el camino empieza con un paso al frente. Y cuando empiezas un camino, pues luego tienes que ir, pues hay unas derivas que te van llevando fuera de ese centro, por decirlo así, pero bueno, ahí está luego que vayas corrigiendo el rumbo, ¿no? Entonces tú fíjate que fui allí y estuve 2 meses. Mes y medio con las hermanas. María Teresa ya no estaba con nosotros, ¿no? Se había muerto. Pero dijéramos que ahí sí que entras en otro tipo de experiencia. Ahí la experiencia que tienes es que luego varía por países, igual te cuento esto, pero ahí sí que es, ella decía el amor en acción. Claro, entonces dirán, amor en acción, ¿qué es eso del amor en acción? Tal. Bueno, pues el amor de alguna manera es como un pegamento universal, es algo que une a todo el mundo, ¿no? Eso sería, bueno, simplificado. Ahí te das cuenta de que yo aprendí que es vivir en el momento. Cuando uno vive en el momento, no vive en la cabeza, está en la acción. Y si a mí, bueno, pues vi varios centros y el que más me llamó era el de los moribundos, que se llama Caligat. Tú estás ahí acompañando a esas personas, también estás ahí pues lavando la ropa, o dándoles de comer, o lo que haga falta. O sea, ahí cada uno encuentra su papel, ni uno ni mejor ni peor que otro, cada uno encuentra su papel. Y como estás continuamente haciendo lo que tienes que hacer en ese momento, es como una acción recta, una acción perfecta, una acción sincronizada, con lo cual una cosa te lleva a otra. Y como estás ahí, trabajando, por decirlo así, de corazón a corazón, vas entendiendo qué es eso del amor en acción, vas entendiendo un poco más la parte del corazón, la parte de la compasión, la parte, ese tipo de cosas. Y entonces ahí sí que te vas dando cuenta de que cuánto nos queda de aprender. Fíjate que luego pues, te entra como un gusanillo, ¿no? Luego pues dediqué también 2 semanas o por ahí. En fin, bueno, pues me gustaba todo esto de la meditación que te comento antes. Me fui hasta arriba de la India, de Darjeeling, y luego pues a Nepal, Sikkim y esos sitios. Bueno, pues una ruta que digo yo como de monasterios, ¿no? Un poco tranquilo para asimilar toda esa experiencia, y con esa experiencia, ¡pum!, vuelves a directamente aquí a Zaragoza. Al principio, un choque, ¿no? Porque nosotros nos olvidamos que somos de aquí. Claro. Fíjate que allí nos decían las hermanas con mucho criterio, si en realidad aquí no creas tú que vienes tú a ayudar, porque claro, esa es la primera que tú te crees. El primer año se te quitan esas tontadas de encima. ¿Cómo voy a ayudar yo? Ese es el ego que quiere ayudar. Luego te das cuenta de que te has llegado a ti mismo y que eso ha sido un marco un tanto, digamos, especial. Luego te das cuenta de que no hace falta ir hasta allí. Pero como insisto, algunos somos un poco más cabezones. Hay que irse hasta 8.000 kilómetros. Tenemos que ir ahí para darnos cuenta de que tienes que arreglar aquí las cosas, ¿no? Que de entrada, bueno, pues están además arregladas, ¿no? Pero esa es la lección. Luego dijimos que esa experiencia, eso es el que prueba, repite. Le suele repetir. Fíjate una cosa curiosa, para que luego digan de Zaragoza y de tal. El año que yo estuve, que me parece que debió ser el año 2004, ahí en Calcuta, estuve julio y agosto, que son los periodos, sobre todo julio, que más voluntarios hay. Van de todo el mundo. Gente joven, ¿eh? Gente joven, la mayoría gente joven, hasta 30. Había, no sé, no me acuerdo, pero unos 180 voluntarios de todo el mundo. Pues fíjate que 70 españoles. Y encontré a 8 de Zaragoza. Y en el mismo hotel, de casualidad. O sea, fíjate cómo son las cosas, ¿no? Y como te digo, luego tienes un poco de vicio y preguntamos, oye, ¿haces buenas amistades allí? Hice amistades con unas amigas allí, que todavía mantengo la amistad con ellas, y fuimos luego a otros sitios. Y dijimos, oye, ¿dónde? Aquí hay más gente, pero hay algunos sitios donde haga más falta o todo esto, ¿no? Y nos dijeron, pues sí, pues en Etiopía. Bueno, pues de Etiopía a Etiopía, de Etiopía fuimos al año siguiente a Venezuela, que es el primer sitio donde
Cocorote, no me salía. Cocorote es donde el primer sitio fuera de la India que la Madre Teresa montó un centro suyo. Y luego también estuve en Bolivia. Luego las perras se me acabaron. Esto es lo que tiene, ¿no? De hecho. Y entonces, bueno, pues entonces en Madrid también hay centro y también he estado un par de veces. O sea que, bueno, y en cada sitio vas aprendiendo una experiencia. O sea, pero bien, es una experiencia que yo recomiendo desde aquí a cualquiera. Centrándonos otra vez en el tema. Sí. Tienes una serie de herramientas que utilizas que suelen ser el eneagrama y sus eneatipos, el árbol de la vida y los 4 elementos. Vamos a ir viendo un poquito así rápido casi todos de ellos por encima. A ver si nos puedes contar algo del eneagrama para empezar. Voy usando uno u otro independientemente, ¿no? Según qué tipo de seminarios son, si son más de desarrollo personal, pues bueno, pues lo enfocas de una manera pues más clara y le vas explicando qué es, ¿no? Y si no es así, en las empresas, pues bueno, siempre es un enfoque como más orientado a objetivos, orientado a motivación, orientado a trabajo en equipo. Y entonces, pues bueno, se trata también de dar un modelo que no sea demasiado... que no lleve demasiado tiempo. Las empresas quieren resultados a corto plazo. Los resultados a corto plazo no existen. Hay, evidentemente. Yo he estado planificando de corto, medio y largo. Bien. Pero una cosa significativa no es a corto plazo. Eso es como el que dice, hago un seminario y en 2 semanas me va a cambiar la vida. Bueno, pues no digo que no, pero en fin. Difícil. Yo me acuerdo, fíjate, cuando es esto del eneagrama, por ejemplo, el eneagrama. Pues yo lo he trabajado también, tuve la suerte de conocer eso de transmisión que dicen ellos, boca a oreja, que dicen los sufíes, o sufís, que es la tradición que viene manteniendo esa enseñanza. Y después de, bueno, pues de conocer los tipos, que aunque ellos no lo llamen así, pues dije, bueno, pues trabajar. Por ejemplo, pues la tolerancia, algo que yo tenía que trabajar, ¿no? Me dijeron 2 años. Era aquel tipo cuando me dijo, no, falta de tolerancia, falta de paciencia, pues ¿cuánto? Luego te das cuenta, ya han pasado un montón de años, pero dices, pues yo creo que todavía se quedaron cortos, ¿no? O sea que el eneagrama, dijéramos que es un modelo, a mí me parece extraordinario, tiene muchos niveles, tiene un nivel espiritual, tiene un nivel psicológico, que es el que más se utiliza. Entonces es fenomenal para descubrir los rasgos de personalidad. Pero claro, no se trata de identificarte con algo, el eneagrama lo que tiene es que es universal y que es dinámico, es que se puede aplicar a cualquier cosa y que luego, dijéramos que tiene el dinámico, ¿qué quiere decir? Pues bueno, que nos dice cuáles son las entradas, que es aquello que nos saca de nuestro centro, nos saca de quicio, y dónde están también aquellas cosas que favorecerían ese encuentro con nosotros mismos. Entonces, parte de una tríada, entonces como en otros lenguajes, en otras tradiciones también, bueno, pues hablan de 3 inteligencias, bueno, o como los 4 elementos, ¿no? 3 inteligencias, hay gente que está más orientada a hacer cosas, otros que están más orientadas a trabajar con la información, sea más de la mente, y otros que están, bueno, pues más con las personas, ¿no? Pues de esa especie de triángulo salen 9 tipos, con lo cual, pues bueno, uno conoce los arquetipos de la personalidad, con lo cual, de una manera muy sencilla, accedemos a cuáles son las creencias limitadoras, cuáles son también las motivaciones, dónde están las principales dificultades, con lo cual es una herramienta muy, muy útil, tanto para terapeutas como para psicólogos, como para gente que se dedica al entorno del desarrollo personal, o para recursos humanos o liderazgo. Cada uno tiene su propio liderazgo, pues igual con el eneagrama. El eneagrama, bueno, es casi la que más utilizo. De hecho, lo utilizaste en el taller que comentaba yo antes, al que acudí yo, que era de personal branding, o sea, que uno dice que tiene que ver el personal branding con el eneagrama, ¿no? Pues, probablemente ahí cada uno tiene su forma también de expresarlo, de comunicarlo, y forma de que uno, que es lo que quiere potenciar de alguna manera la marca personal, tratarás dijéramos, de primero sintonizar con aquellos, llámalo puntos fuertes, llámalo talentos, etcétera, y luego de la manera cómo lo vas a expresar. Entonces hay gente que dice, oye, yo solamente tengo solamente sé una manera de hacer las cosas. Bueno, pues tienes una manera. Si tienes 2, siempre digo que tienes un dilema. Pero cuando tienes 9, pues probablemente llegues a todo el mundo. Entonces se trata de ese mensaje, pues hacerlo más universal. El eneagrama no solamente yo digo que sirve para conocernos, ¿no? Sino se trata de decir, bueno, si resulta que yo tengo un modo de ver la vida, un modo de ser,
unas motivaciones, etcétera, etcétera, me doy cuenta de que hay otros que también tienen el suyo. O sea, hay gente que con esto dice, oh, pues es verdad, porque no habían salido de uno mismo. Entonces te das cuenta de que hay otras formas de ver la vida. Entonces, esa es también, yo creo que la enseñanza fundamental, que te hace más permisivo, más compasivo, más como quieras llamarlo. Te puedes poner más en el lugar del otro. En lugar en el del otro, ¿no? Y esa es la historia. ¿El árbol de la vida? El árbol de la vida, fíjate que el enneagrama viene de la tradición sufí, místicos del Islam. El árbol de la vida pues viene de los místicos de la Cábala, el hebreo, ¿no? De la tradición hebrea, ¿no? Igualmente, se trata, el árbol de la vida, claro, depende, uno puede dar toda la vida y se queda corto para trabajarlo, ¿no? Pero a veces lo utilizo en lo que son las empresas veladamente, y entonces estaría, lo que se trata es de alguna manera, desde esa parte de arriba, Keter, que se llama, de esa corona, de esa inspiración. Alguien tiene una inspiración, tiene una idea, tiene algo que le gusta hacer, un propósito, y luego bueno, lo vas traduciendo a otro lenguaje, ¿no? Arriba del todo se podría decir que a lo mejor está la planificación estratégica, es el lenguaje de empresa, pero no deja de ser esa visión, eso que es lo que te gustaría cómo fuera el mundo, eso que está en ese reino, dijéramos, un poco etéreo, un poco ideal, o sea, los ideales de Platón y todo aquello. Pero luego es ellos llaman como un rayo de manifestación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues como por decirlo así, sencillamente como grados de concretar la cosa. Y al final, pues si arriba está, como se llama, el cielo, y abajo está la tierra, se trata de llevar a tierra todas aquellas cosas que has planeado, ¿no? Eso, fíjate que a mí me gusta mucho. Todos tenemos una promesa de valor. Tenemos un valor, que es el talento puesto en acción. Entonces dijimos, ese pacto que decíamos al principio, como suena con un pacto, yo le llamo promesa. Pues entenderemos, cuando esa promesa la bajamos a tierra, hacemos la tierra prometida. Ahí es la historia, ¿no? Entonces no es que esté lejos, no, está aquí, la tierra prometida aquí. O sea que... Una tercera herramienta que utilizas son los 4 elementos y lo llamas tus soluciones elementales, ¿no? Ahí, el sí. fuego con tus nuevos proyectos, la faceta inspiradora, una serie de dinámicas, el agua con las relaciones personales, una faceta amable, el aire, los planes de futuro, la faceta creativa, y la tierra, los resultados, la faceta práctica. Igual, ¿no? Pues otra forma de dijéramos, de enseñar cuáles son las leyes, los principios fundamentales, etcétera, pues en base a la filosofía antigua, ¿no? Los 4 elementos, como tú bien dices ahora, fuego, el agua, el aire y la tierra. Entonces se trata de toda esa parte, luego lo tienes que traducir a dinámicas, a ejercicios, a sesiones que la gente comprenda, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte del fuego, pues es la parte de la imaginación creativa. Pues me acuerdo que hice un seminario que estaba basado, pues, para ponerlo de otra forma más entretenida, era con la vida o con los negocios de Nikola Tesla. Tesla ha sido pues, uno de los grandes inventores, ¿no? Este tiene una chispa creativa pues, excepcional, ¿no? Hay gente, por ejemplo, como Steve Jobs, gente que tiene esa chispa creativa, esas ideas geniales, pero que, bueno, pues que tienen a lo mejor un deslumbre. Y en esa parte esa es la parte del fuego, la parte de transmitir ese entusiasmo, toda esa fuerza. Pero claro, si uno es fuego, le hace falta luego complementarlo con otros elementos, ¿no? Entonces hay gente que tiene mucho empuje, pero luego el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces poco tierra, ¿no? Y así igual, ¿no? Entonces la parte pues esa del aire, por ejemplo, pues la parte del aire se trataría más de planificar, ¿no? Pero de planificar también una vez que... Porque ese fuego, o ese sol, o como queramos llamarla, es cuando sintonizamos realmente con lo que queremos, con esa parte interior. Entonces hay que hacer ese trabajo, que no deja de ser un trabajo alquímico, ¿no? En la alquimia dicen, aquí están igualmente los 4 elementos, se trata de pulirnos, se trata de transmutar el ¿qué? Pues el plomo en oro, o la cebada en cerveza, que decían también los egipcios y tal, ¿no? Entonces eso que decía yo del ingeniero, tenemos la lámpara, que es el vehículo, bueno, pues cuando lo sacamos un poco de brillo, sale el genio por ahí. También apareces en fotos con la lámpara para ver. La lámpara de me han preguntado a mis hijas, ¿y tiene la lámpara de verdad? Sí, tengo una lámpara ahí. Digo, sí, y dice, pero mira que sale el humo del genio. Y yo, bueno, el humo ya... no decían. Sí.
Muy bien. También has montado una serie de cosas que se llaman coaching café, coaching en jamón, coaching cine. Esto es tremendo, ¿no? Y te reúnes ahí en una cafetería y estás ahí tomando... Bueno, luego el éxito o no éxito es otra cosa, ¿no? Pero ha habido cosas que han funcionado y otras que han funcionado menos o poco. Fíjate, al final, al cabo, lo que quieres es, te crees que tienes algún... Bueno, todo el mundo tiene su mensaje, por supuesto, sí, ¿no? Pero bueno, algo que contar y te diviertes. Yo creo que me divierto, ¿no? Creo que se nota que me gusta lo que hago. Y entonces, pues dije, bueno, ¿cómo puedes llegar a más gente también? Bueno, pues una iniciativa que era Coaching y Café. Entonces era juntarnos en un sitio muy chulo además, que está en el sitio este del Museo Romano. Entonces allí, bueno, pues se trataba de tener encuentros pues una vez cada 15 días y, bueno, vas poniendo... empecé con las musas, ¿no? Cada una de las musas y entonces tratar un tema, desde el punto de vista también del desarrollo personal. Pues el que iba allí, bueno, pues desayunábamos, tomábamos unas pastas y conversábamos y yo, bueno, dirigía un poco aquel cotarro orientado a cada... Y luego, pues también quería hacerlo, pues eso era por las mañanas, entonces hay unas personas que tienen, bueno, pues más disponibilidad de ir por las mañanas y otras los tienen por las tardes, como... Entonces, bueno, pues hay el vinito y un jamón y luego pues, un poquillo de buena conversación y bueno, están todos los elementos también. Bueno, Arturo, tenemos que ir terminando ya. Ha sido un placer conversar contigo. Lástima que no tengamos más tiempo. La verdad es que se pasa volando. Se pasa muy rápido, demasiado. Vamos a terminar, como todos los programas, con una lectura. En esta ocasión, La rana sobre la mantequilla, fundamentos de la programación neurolingüística. Y es de Ediciones Sirio. Y voy a leer un pequeño fragmento que yo creo que es muy interesante. Además tiene mucha relación también con el tema de hoy. El tiempo que se emplea en definir una meta vital no es tiempo mal gastado. Cada cual, meditando sobre ello, podrá encontrar una respuesta. Un modo de hacerlo podría ser el que sigue. Anota en una hoja de papel los 10 temas de tu vida que te parezcan más importantes. A continuación, sepáralos claramente. ¿Cuál es el que posee un mayor significado para ti? ¿Cuál iría en segundo o en tercer lugar? Todo esto es una forma de dar el primer paso. También puedes hablar de ello con algún amigo o dar largos paseos solitarios. Es fácil acercarse a la solución planteándose las cosas de esta manera. ¿Cómo viviríamos si supiésemos que nos queda un solo año de vida? ¿Cambiaríamos por completo o seguiríamos como hasta ahora? Si te has inclinado espontáneamente por cambiarlo todo, pregúntate por qué no hacerlo ya, ahora mismo. Nunca es posible saber si nos queda más de un año de vida. Muchas gracias, amigos, y hasta el próximo programa.